Muy buenos días o buenas tardes, hermanos, hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Eduardo Rivera, soy el superintendente del Distrito del Paso. Y aunque probablemente ustedes ya me conocen, quería presentarme una vez más. Por este conducto agradezco a Dios por sus pastores, por sus líderes laicos, por miembros de staff que han estado constantemente tratando de mantener a la iglesia conectada a través de medios de comunicación social y a través de la tecnología en medio de esta crisis que estamos pasando. Yo le comentaba a sus pastores que quería que ellos tomaran un domingo libre, así que me ofrecí para predicar precisamente el día de hoy y que ellos estuvieran descansando al menos por este domingo. Y por esta razón se me ha permitido compartir con ustedes esta palabra que viene del libro de Esther del Antiguo Testamento. Permítame orar primeramente. Señor Jesucristo, reina en nuestro corazón, Espíritu Santo, guía nuestra meditación este día. Llénanos de tu poder y de tu presencia. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Dios escogió este tiempo para que usted viviera? ¿Por qué Dios no lo trajo usted 100 años hace? ¿O hace 200 años? ¿Por qué no lo trajo o por qué no lo va a traer a usted en el futuro? A 50 o 100 años en el futuro. ¿Por qué Dios pensó que usted tenía que vivir en esta época? Con todo y lo que estamos viviendo en esta época. Para esta hora has llegado. Yo creo que Dios tiene un propósito especial por el cual Él escogió que usted y yo estuviéramos vivos y presentes a esta hora. Así que desde el principio quiero que se concentre en el título de este sermón. Para esta hora has llegado. Que está basado en una frase poderosa y profética del libro de Esther en su capítulo 4. Y lo que quiero que recuerdes es la fuente de esta frase famosa y poderosa. Porque viene de un libro que resalta y se puede escribir de dos maneras. Un libro que tiene desafíos y un libro que tiene oportunidades. Que está lleno de desafíos. Las personas que se incluyeron, los personajes que estaban incluidos en el libro de Esther, pasaron por muchos desafíos. Pero ellos habían llegado para esa hora, para estar en medio de esos desafíos. Pero no solamente eso. Dios preparó oportunidades para ellos en medio de esos desafíos. Así que el desafío y la oportunidad van de la mano. En medio de estos desafíos y oportunidades había una voz profética y una declaración poderosa que atravesó el corazón y el sentido del destino en la reina Esther. Y Dios usó a un hombre llamado Mardoqueo para ayudar a esta reina, la reina Esther, a entender que Dios la había traído a esta hora específica, en medio de esos desafíos, para que ella tuviera grandes oportunidades. Esto es lo que Mardoqueo le dijo a la reina Esther. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En otras palabras, Mardoqueo estaba convencido de que
el lugar de oportunidad y posición de privilegio de la reina Esther significaba un gran momento para el pueblo hebreo cuyas vidas estaban siendo desafiadas. Mi hermano, mi hermana, es mi esperanza esta mañana, este día, traerles de la Biblia una enseñanza que nos ayude a estar enfocados en el propósito que Dios nos ha dado, porque yo creo firmemente que Dios nos ha creado, Dios nos ha establecido como familias, Dios nos ha formado como congregación para esta hora. No fue para 100 años antes, no lo va a ser para 100 años después, sino usted y yo estamos aquí en medio de esta crisis del virus, del coronavirus y en medio de toda esta gran confusión que existe en nuestras sociedades y en nuestras naciones. Dios tiene un propósito que cumplir a través de nosotros. Aquí hay un problema, y es que muchas iglesias, muchos cristianos aún no han cumplido el propósito que Dios les ha dado. Para poder realizar nuestro destino, yo creo que tenemos que estar conscientes de 3 poderosas verdades que vienen en el libro de Esther. La primera verdad se encuentra en el capítulo 4, el versículo 2 y 3. Permítame leer la Biblia. La palabra de Dios dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. En aquel tiempo existía un ambiente de gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser exterminados. Pero era más que eso, era un temor profundo a lo desconocido. El pueblo hebreo no sabía cuál iba a ser el final de ellos. Ellos no sabían ni cómo ni cuándo iban a ser exterminados. Y como resultado, una gran agonía comenzó a oprimir el corazón del pueblo. Algo horrible iba a pasarles y tal parece que no había quien les iba a salvar. Esta es una verdad en el mundo de hoy. Y es la primera verdad que quiero compartir con ustedes. Que existe a nuestro alrededor gente, individuos, familias enteras, comunidades que están sufriendo, que están sujetas al temor, porque no saben si van a poder sobrevivir, porque no saben si existe esperanza para ellos. Hay gente que sufre de agonía y que no sabe de dónde vendrá su socorro. Hay gente que sufre callada y prefiere no demostrar sus estados depresivos profundos. Hay gente que está sufriendo en silencio y que está clamando a gran voz dentro de su corazón, pidiendo por alguien que les ayude. Esta es una verdad que existe en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestra sociedad. Quiero hablarle de una segunda verdad que viene en el versículo 4 del capítulo 4 de Esther. Dice la palabra de Dios: y vinieron las doncellas de Esther y se lo dijeron, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, mas él no los aceptó. Versículo 5. Entonces Esther llamó a Hatac y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Versículo 7. Y Mardoqueo le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y termino con el versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther. No, quiero que ponga atención a la triste verdad que está insinuada en estos versículos. Que la reina Esther, aunque ella vivía en el palacio donde los decretos habían sido sellados,
y donde los planes de la exterminación del pueblo judío habían sido planeados, ella no tenía idea alguna de lo que estaba pasando. Siendo ella la reina, estaba ella totalmente desconectada de la realidad de su reino, de los planes del rey y de la agonía que había de su pueblo. He aquí la segunda verdad que comparto con ustedes este día, que el pueblo cristiano aún no está conectado a lo que está sucediendo en este mundo. Si lo estuviéramos, entonces nuestro mundo estaría mucho mejor. En mis viajes por el distrito me he encontrado con congregaciones que aún no pueden descubrir o describir a las comunidades que viven alrededor de la iglesia. Les pregunto a ellos, ¿cuál es la edad que más existe en su área? ¿Son más hombres o son más mujeres? ¿Son más jóvenes o son más ancianos? ¿Qué tipo de generación son? ¿Son inmigrantes? ¿Son primera generación? ¿Son segunda generación? ¿Cuál es la raza que predomina en su comunidad? ¿Cuál es la ocupación principal de la población? ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la comunidad alrededor de su iglesia? ¿Cuál es el nivel socioeconómico de las familias que viven en su comunidad? Y muchas de esas preguntas no pueden ser contestadas por gente de iglesia porque están desconectados con la realidad que existe alrededor de sus iglesias. Mucho me temo que en esta época del coronavirus nos hemos estado enfocando más en nuestra iglesia de cómo mantenernos conectados y cómo traer el dinero a las iglesias y la ofrenda, que nos olvidamos de que hay gente afuera que está sufriendo, que hay gente que tiene que ya no tiene dinero, que ya no tiene que comer. Hay niños y niñas que ya no van a la escuela y están en la casa en donde viven los abusadores, los que están abusando de ellos físicamente o sexualmente y están atrapados en su propia casa. Hay refugiados que están totalmente atrapados y no saben qué hacer. Los inmigrantes no saben qué hacer. Hay gente indigente que los albergues están cerrados y ya no saben a dónde ir. Hay gente que está sufriendo, pero estamos desconectados de ellos. Y esa es una verdad que existe en nuestras iglesias. La tercera verdad que encontramos viene en el capítulo 4 del libro de Esther, versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. De acuerdo a estos versículos, la reina Esther tomó una gran decisión. Tan pronto como se enteró de la agonía del pueblo hebreo y las razones por las cuales ese pueblo iba a ser exterminado, la decisión que ella tomó no fue fácil, de que ella iba a ver al rey a riesgo de su propia vida. Y se comprometió a hacer lo que fuera necesario, aún perder su vida, para cumplir el destino y cambiar el destino de su pueblo. La verdad, mis hermanos y hermanas, la tercera verdad que quiero compartir con ustedes es que este mundo, nuestro mundo que está a nuestro alrededor, solo cambiará cuando nosotros nos comprometamos con Dios a crear un mundo mejor. Y aquí es donde viene la gran oportunidad de Dios. Acuérdense que el libro de Esther es acerca de desafíos y oportunidades. Esta es la oportunidad del pueblo de Dios, de que tomemos en medio de este tiempo desafiante la oportunidad de crear a este mundo y hacerlo un mundo mejor en el poder
del Espíritu Santo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesucristo, habiendo resucitado, no permaneció en este mundo para evangelizar a todas las naciones? Ya tenía él un cuerpo resucitado que podía haber resistido miles de años. Él podía haberse quedado generación tras generación tras generación, aún hasta nuestro tiempo, para poder predicarle a todo mundo. Sus discípulos probablemente estaban esperando que una vez resucitado, Él se hiciera cargo de la evangelización. Pero estoy seguro que ellos se sorprendieron cuando Jesucristo les dijo a ellos: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y luego ascendió a los cielos y fue levantado delante de sus propios ojos. Esto quiere decir que la única manera en que el mundo puede cambiar es si el cristiano y la cristiana se comprometen con Dios a cumplir con el propósito que Dios nos ha dado de ser evangelizadores, de ser discipuladores, de llevar el evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Hermanos, en esta hora, Dios llama a hombres, a mujeres, a niños, a adultos, a jóvenes y ancianos, a que se mantengan firmemente en un compromiso claro, en el que no hay confusión. Dios está buscando seguidores que elevarán en alto el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora, Dios está levantando un pueblo que puede percibir los tiempos, discernir las oportunidades y aprovechar las grandes oportunidades de expandir el reino de Dios por todo el mundo, con la misericordia, con el amor de Dios, con la gracia de Jesucristo. En una hora como esta, de mucha angustia, de gran desconexión, Dios está llamando a su iglesia a dedicarse a cumplir con su destino para el cual Dios nos mandó a este mundo. Y tú y yo somos creados por Dios para enfrentar estos grandes desafíos y aprovechar estas grandes oportunidades. Dios nos ha llamado a grandes compromisos y a dar grandes inversiones en su reino. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios ha establecido sus familias, Dios ha formado sus congregaciones para esta hora. No fue para 100 años antes, no lo va a ser para 100 años después. Hoy es el día en que usted y yo nos comprometemos con el Señor Jesucristo a cambiar a este mundo, a tomar esta gran oportunidad, porque para esta hora hemos sido formados. Dios le bendiga.